Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Isaías 48:17. Cantemos el himno 228 de nuestros himnarios bautistas. Me condujo el Salvador. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos acompañan en este culto vespertino del día 14 de marzo del 2021. Para comenzar con este culto me gustaría leer un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 119 de los versículos del 131 al 133. La palabra de Dios dice así: Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día de vida que nos das. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder tener este culto a tu nombre, por todas las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros a lo largo de esta semana. Te pedimos que este culto sea para honra y gloria de tu nombre, y que el mensaje que nos tienes preparados a través de nuestro hermano pastor Samuel Pacot sea de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a continuación tendremos una ofrenda musical y posteriormente tendremos el mensaje de nuestro hermano pastor Samuel Pacot. Dios los bendiga. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Seguiré donde él me guíe, mi pastor amante y fiel, y un futuro esplendoroso sé que yo tendré con él. Como oveja solitaria que con él anhela estar, por la noche en sus brazos el descanso me dará.
Hermanos, buenas tardes. Estamos en el templo de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, llevando un mensaje para toda la iglesia. El mensaje de hoy es delicado. Es delicado que debemos entenderlo porque muchas veces hemos rehuido el tema, otras veces no lo queremos aplicar, otras veces creemos que no somos quien para andar aplicándolo. Y la realidad es que este ministerio que hoy vamos a checar está en la Biblia. Pablo lo recomienda a los corintios muy encarecidamente. Fue el motivo de su segunda, tercera carta, fue el motivo de su segundo viaje para allá, porque era un asunto delicado que competía a la iglesia y que la iglesia debe enfrentar y que la iglesia debe resolver. Porque cuando obedecemos la palabra en este asunto, producimos una gran bendición para la iglesia, un crecimiento y recuperamos la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Así que la santidad es prioritaria. Me seréis santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así que el tema que hoy vemos es la disciplina para redención. Disciplina para redención. El mundo no conoce la disciplina, no conoce la redención. Así que utiliza la ley para juicio y para castigo y se acabó. Y se acabó la persona, una persona que va al bote va a sufrir ahí y lo van a maltratar, lo van a echar a perder y cuando salga no encontrará trabajo, se dedicará a delitos más pesados. Porque la justicia de los hombres no opera la justicia de Dios y más bien genera mayores conflictos, mayor inseguridad, mayores penas. Así que debemos ser como iglesia operadores de justicia, operadores de disciplina para llevar a redención aún del pecador. No solo es un auxilio a las víctimas, no solo seguridad de los demás que no se vayan a afectar, es salvación para el que pecó. Eso es lo glorioso de la disciplina de Dios que quiere ejercer a través de la iglesia. Dios es el vengador, Dios es el que da el pago a cada quien según su obra, pero la iglesia debe ejercer la disciplina sobre sus miembros para bendición. Leamos el pasaje que está ahí en 1 Corintios 5. Es el 5 del 1 al 13. Primera carta a los Corintios. Dice, si de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlo lamentado? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, el Señor Jesucristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. Y no me refiero a los fornicarios del mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras del mundo, pues en tal caso no sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo para que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, o ladrón,
con él ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de en medio de vosotros. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba verdaderamente no digamos molesto, quizá decepcionado de que haya habido un fornicario de ese tamaño en la iglesia, pero más de que la iglesia no hiciera nada por remediar esa situación. No hacían nada. Algunos tal vez lo comentaban ahí en secreto, otros lo pasaban por alto, pero no habían asumido la actitud de disciplina para con esta persona. Todos sabemos que el mundo está lleno de pecado, de malicia y de fornicación. Todo el mundo está lleno. Lejos de Dios se vive en pecado y para el pecado. Los hombres sin Dios buscan una fiesta donde puedan pecar a sus anchas. Por eso en las fiestas, en los antros, hay sexualidad indebida, hay fornicación, hay droga, hay alcohol, hay tabaco, hay muchas maldades. Entendemos que el mundo está lleno de malicia, lleno de fornicación, lleno de inmundicia. Los medios visuales, como son la televisión y el internet, rinden culto a las imágenes. Y no solo a las imágenes de San Juditas Tadeo o de la Santa Muerte, no. Imágenes incluso de seres humanos, de hombres y de mujeres, a los cuales idolatrar, a los cuales imitar, a los cuales desear obscenamente. Es terrible, ese es el rol de todas las películas y todas las series. Si no tienen algo de sexo y algo de sexo inmoral, no sirven esas series. Tienen que meter imágenes fuertes. Y ahí tienen cautivo a hombres y mujeres, a jóvenes y hasta niños a veces, formando un corazón rebelde, un corazón fornicario, un corazón inmundo. En los creyentes, hermano. Porque muchas veces vemos mayor asiduidad, mayor gozo por una serie de Netflix que por una serie de devocionales cristianos. Más puntualidad, más tiempo, más dedicación, porque dura mucho más. Y han completado las series. Quizá no han completado un discipulado, pero una serie de esas sí se completa. Y el mensaje es terrífico. Es un mensaje de maldad, de inmundicia, de inmoralidad, de injusticia y de pornografía. Así que cuidado, porque ese pecado está metiéndose a las iglesias y luego no queremos disciplinar. No nos atrevemos a disciplinar. La disciplina es un recurso de Dios. La disciplina es equivalente al discipulado, ¿verdad? Porque estamos siguiendo la disciplina del Señor. Para corregir lo que está mal, para odiar el pecado y para alejarlo, y para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Esa es la verdadera disciplina de Dios en la iglesia que debemos seguir. Ahora, el pecado que está ahí en las series, en la televisión, en el cine, en el internet, y que muchos cristianos apetecemos de ver eso, por supuesto que se ha metido en los corazones del cristiano y se ha metido en la iglesia misma. Y uno no lo podría creer. ¿A poco alguien de la iglesia? ¿A poco una hija de nuestras familias? ¿A poco un hijo, un muchacho que yo conocí desde niño aquí anda en eso? Sí. Sí se da ese caso. Y podemos ver niños metidos en homosexualidad, y niños metidos en pornografía, y niños metidos en embarazo previo, en fornicación premarital, siendo muchachos de la iglesia. Y siendo hombres de la iglesia y siendo mujeres de la iglesia puede ocurrir esto. En la iglesia de Corinto estaba un hombre que había cometido tal injusticia
que tenía a la mujer de su padre. No habla de adulterio, habla de fornicación. La diferencia es que adulterio es que le hubiera engañado a su padre quitándole a su mujer. Aparentemente el padre había muerto, pero el hijo no debía tomar la mujer de su padre, porque estaba fallando en la honra a su padre, y él lo estaba haciendo. Y nadie le decía nada, lo consentían dentro de la iglesia en su mala acción. Hay hermanos jóvenes, muchachas, que están en sexo prematrimonial, en embarazos adelantados, en aborto, en adulterio, en homosexualidad, y por lo tanto en separaciones y divorcios, porque todo ese camino lleva a la destrucción de la familia y a la destrucción de la iglesia también. Así que Pablo se indignó de que hubiera alguien así y que la iglesia no hiciera nada para disciplinar. Fíjese que este tipo de pecado tan grave, tan grosero, tan indignante, puede darse incluso entre líderes y entre pastores. Y eso es algo que se debe disciplinar, porque el Señor quiere que se discipline. La mayor parte de las veces la iglesia actúa y reacciona así, porque es un escándalo indeseable que a nadie le gustaría ver en su familia, ni verlo en su iglesia. Pero las reacciones que la iglesia da muchas veces son inapropiadas. Y pondré solo algunos ejemplos. Las reacciones inapropiadas de una iglesia ante un pecado de este tamaño. Primero, escándalo. Haciendo más grande el asunto. Que todos se enteren. Tal vez no queremos compartir el evangelio a nadie, pero el escándalo sí lo tenemos que compartir. Porque es más importante. Porque es más candente, ¿no? Y se empieza a propalar por todas las redes y por todos los teléfonos. ¿Y el evangelio? No, pues que no estoy capacitado yo para evangelizar a nadie. No es mi don, hermano. Mi don no es el evangelismo. Tal vez el chisme sí es mi don. Yo puedo hacer un escándalo si quiere. Pues sí, pero eso es una cualidad diabólica, ¿no? Y sin embargo la iglesia reacciona más con un escándalo que con disciplina de Dios. Los escándalos destruyen a las familias, destruyen a las iglesias, destruyen las vidas de otros, destruyen tu propia vida y sí las ejercemos. Y algunos la ejercen hasta a nivel nacional. Es sabido de escándalos que se mandan cartas a la convención y cartas a la alianza ministerial y cartas a la regional para que todo el mundo sepa lo que pasó allá en aquella iglesia pequeña del estado de Puebla. Porque el escándalo es una forma de reaccionar, pero no es la forma que Dios quiere que reaccionemos. De ninguna manera, esa es la forma en que Satanás quiere que reaccionemos. Y miren cuántos obedecen a este mandamiento diabólico, que va de la mano del chisme. El chisme, contrario al escándalo, es más privado. Oiga, hermano, y le voy a decir algo aquí en confianza, pero por favor, que nadie más lo sepa, que no salga de estas paredes, hermana. Por favor, hermana. Y sueltas el escándalo en secreto. Y muchas veces ese hace más daño todavía que el escándalo público. Porque lo haces en toda confianza, con alguien a que se considera muy espiritual. Entonces, la persona que recibe esa información ya está pensando en otros 5 muy espirituales para decírselos nada más a ellos, a los más espirituales. Oiga, hermanos, supo lo que pasó con la hija del pastor, supo lo que hizo. Y empieza un cáncer desde abajo para destruir todo, sin resolver nada, sin aplicar la disciplina de Dios, pero generando un chisme. Hay otros hermanos más discretos, les podríamos aplaudir por su discreción, que se hacen de la vista gorda. Pues yo supe, pero no quise hacer escándalo. Me callo, no digo nada, ni le digo nada al que pecó, ni le digo nada a los demás, ni al pastor ni a sus padres, porque pobrecito lo van a golpear, no digo nada. Eso se llama vista gorda.
Y la vista gorda es la vista de un secuaz, de un cómplice, de alguien que está favoreciendo el pecado y tapándolo por fuera para que nadie se dé cuenta cómo avanza ese mal dentro de la familia, dentro de la iglesia. Hay otros todavía más pensadores que la gente que tiene la vista gorda y se calla, que se llama condescendencia y tolerancia, que defienden. Dice, no, pues yo sé que él hizo eso, pero pues era una necesidad, es hombre, su esposa no le corresponde, pues por eso vaya, pues es natural. Y empiezan a justificar y a tolerar y a condescender con el que peca. Y hasta defenderlo en las reuniones. Alguien quería disciplinar, no, ya hubo alguien que lo defendió y así quedó el asunto. Y ese tipo de maldad había en Corinto. Había hermanos que toleraban y condescendían con este ingrato. Dice, vuestra jactancia no es buena. Ustedes se jactan de ser tolerantes, se jactan de ser condescendientes, de ser perdonadores y perdonavidas, pero es una jactancia falsa, porque se trata de un perdón sin arrepentimiento. Y una persona que no se ha arrepentido no puede ser perdonada. Ni Dios perdona a alguien que no se ha arrepentido, menos su esposa, menos sus padres, menos la iglesia, menos la sociedad. Nadie perdona a alguien que no se ha arrepentido. Y cuando condescendemos, cuando lo defendemos, cuando lo justificamos, estamos queriendo perdonarlo sin que él se haya arrepentido de nada o sin que ella se haya arrepentido de nada. Cuidado. Pero hay otra forma de reacción inadecuada e inapropiada que también he visto en las iglesias de Jesucristo. Y es la imitación de las malas acciones. No, pues aquel hermano lo hace, bueno, pues yo también. Yo vi que un diácono lo hacía, pues yo también lo puedo hacer. Así lo hacen en Estados Unidos, así lo hacen en Inglaterra, hermano. No, es que no debemos nosotros tener una vista así chiquita, así de hormiga. No, mire cómo lo hacen en Europa. En Europa los jóvenes viven en unión libre, todos cristianos, bautistas, y toman bebidas alcohólicas los pastores. Pues, ¿por qué nosotros no tampoco? Y no solo los estamos justificando, sino estamos imitando sus malas acciones. Qué terrible es eso, ¿eh? Descubrimos que alguien pecaba, sí, es abominable, sí, ahora yo estoy haciendo lo mismo. Por eso el Señor dice allá, si alguno es sorprendido en una falta, o ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, pero tengan cuidado de sí mismos, que no sean ustedes también tentados. Porque existe mucho la tentación de imitar la maldad de otros. Es más fácil imitar la maldad de otros que imitar la bondad de muchos. Podemos tener a líderes bien ejemplares y nunca imitarlos. Y llega un pecador y a ese sí lo imitamos. ¿Cómo es posible? Pues existe todo eso y el apóstol Pablo se indignó, dijo, ahí les va esta carta muy pesada y ahí voy otra vez para allá. Y los voy a regañar. Y vale más que le hagan caso a mi carta para que cuando yo llegue ya estén arrepentidos. Porque sí los regañó Pablo muy duro, muy duro. Y hay otra reacción inapropiada que se da y que se puede dar. Y se llama la excomunión. Excomunión es expulsión para siempre. O sea, pierde todos sus puestos aquí, pierde la membresía, está expulsado. Váyase. Y por supuesto, pareciera que también está borrado del libro de la vida de Dios, porque pecó ya siendo salvo, hermano. ¿Cómo es? Entonces, esa excomunión no corresponde a nuestras iglesias, quizás a la Inquisición le correspondía, pero a nosotros no. A nosotros nos es dado el ejercer disciplina de Dios para salvación, y eso es lo que tenemos que hacer. La disciplina en la iglesia, hermanos,
Es algo a lo que Pablo invita a los corintios, invita a los regiomontanos, invita a todos los cristianos del mundo. Los pasos que da la iglesia en la reparación de un pecado como estos es primero hablar en privado con el infractor. ¿Y quién es el que va a hablar? No. Porque a veces tú te diste cuenta, tú Roberto, tú Patricio, te diste cuenta, pero no te sientes con el tamaño moral, con la sabiduría, para tú mismo hablar con el infractor. Digo, no, ¿qué le voy a decir? No, ese hermano es más grande que yo, sabe más. Le voy a decir no, al pastor no, le voy a decir a esta hermana o a este hermano, y empiezas a decirle a todos, pero no al infractor. Y no sirve decírselo a los demás. Por más bueno que sea el otro al que le vas a decir, no sirve. No corrige nada. No toca conciencias. Hace escándalo, hace chisme, pero no. Si tú te has dado una cuenta, tienes que hablar con él y decir, ven acá, hermano, quiero hablar contigo, es algo serio que acabo de ver. Te vi haciendo esto. Creo que no es correcto, ni delante de Dios, ni delante de la iglesia, ni delante de tu esposa. Quiero orar contigo para que el Señor te perdone y te corrija de estas cosas. ¿Cómo ves? Vamos a orar. Mira, es algo que a ti no te importa. Y no te hizo caso. Segundo paso, trae ahora sí a 2 hermanos testigos. Oye, ¿me pueden acompañar para hablar con este hermano? ¿De qué se trata? ¿Qué hizo? Vamos. Ahí les digo delante de él. Vengan. Ya vas con otros 2 o 3 testigos y hablas, oye hermano, te dije que quisiera orar, traje a sus hermanos, ellos no saben de qué se trata, pero si tú estás dispuesto a confesar y oramos juntos, yo sé que el Señor te va a perdonar y te va a restaurar. Y quizá ya viendo a varios hermanos, digan, no, sí es cierto, hermanos, miren, me metí con otra mujer, hice esto, robé, saqué alguna cosa. Y sí me siento culpable, hermano. Pues vamos a decírselo al Señor, vamos a orar los 4, vénganse. Y se van a un salón solos, se van a algún lado solos, y oran por eso, y ahí se acaba el problema, porque él ya confesó, ya oró. Alguno de ellos puede disipularlo en esa área de su vida. Pero hay gente que aún así dice, no me importa, ustedes no tienen autoridad, tú quién eres, tú haces lo mismo, y empieza a defenderse y a no confesar. Es tiempo de llevarlo el asunto a la iglesia. Y entonces sí, la iglesia tendrá que tomar cartas en el asunto, decir, bueno, hermano, eso que has hecho es malo, te vamos a separar de tus funciones por 1 año. No podrás ser maestro dominical, no podrás hacer esto, no. ¿Ok? Es una disciplina que Dios te pone. Y vamos a tener que tomar un curso de restauración con este hermano, con el pastor, con alguien experto en consejería. Y después de que lo termines, entonces ya veremos si regresas al ministerio que tenías. Eso es lo que vamos a hacer. Los hermanos que estén de acuerdo en que así sea, todos levantan la mano. Y él ve que todos lo están amonestando. Y entonces es separado por un tiempo. Y es restaurado por un tiempo. En la siguiente carta, en la 2 Corintios, Pablo les vuelve a escribir. Ya había pasado un tiempo, ya se había disciplinado a ese hombre, lo cortaron de toda comunión de la iglesia, un tiempo. Y dice así Pablo en la 2 carta a los Corintios capítulo 2, versículos 5 al 10. Si alguno ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Bástele a tal persona la reprensión que le hicieron todos ustedes. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo ya y consolarlo ahora, para que no sea consumido de extrema tristeza. Por lo cual os digo que confirméis el amor para con él.
Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba, si vosotros seréis obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Pero si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. La disciplina, hermanos, no es un castigo solamente. Es una amonestación fuerte. Es una reprensión de la iglesia a alguien que ha pecado contra el Señor. Y es una forma de hacerle ver que necesita arrepentirse, que necesita regresar a Dios, necesita recibir perdón, necesita reconvertir su corazón. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Entréguenle a Satanás para la destrucción de su carne, para que en el día del Señor Jesucristo su espíritu sea salvo. Qué tremendo, ¿eh? La reprensión verbal de la iglesia es en el nombre del Señor, usando solamente palabra de Dios. Y el aislamiento de la comunión es por un tiempo. No lo expulsamos para toda la vida, sino por un año, por 6 meses, lo que la iglesia decida. Y vendrá entonces un fruto de justicia porque se redarguye el hermano, se da cuenta que hizo mal. Y entonces se le lleva al arrepentimiento genuino. Hermanos, es un ministerio muy fuerte, muy importante, que debemos ejercer. Como iglesia lo podemos hacer. ¿Quién puede fallar? Todos podemos fallar. ¿A quién debemos disciplinar? Al que sea. Puede ser el pastor, puede ser un diácono, puede ser un maestro, puede ser un misionero, puede ser un nuevo creyente, puede ser un joven, una señorita, quien sea. Debe sentir la amonestación del Señor a través de la reprensión de la iglesia y debe saber que ese año de prueba, ese año de separación de sus funciones, es un año de misericordia, en el que esperamos que Dios actúe en su corazón para arrepentimiento. Ese es el deseo de todos. Por eso Pablo escribe esa segunda carta, para que la iglesia ya lo perdone y le vuelva a refrendar su amor. ¿De acuerdo? Así que vamos a seguir ese camino si queremos honrar al Señor. Se puede hacer en pequeño grupo si Él responde con 1 o con 2 o 3. Se puede hacer en células, se puede hacer en la familia, para no hacer un grande escándalo. Pero cuando la persona que ha pecado no responde a un grupo pequeño, no responde a una familia, entonces la iglesia debe tomar carta. Y créame que la misericordia del Señor vendrá sobre todos nosotros, porque Él es fiel y justo. Vamos a orar. Señor, gracias porque estás en medio de nosotros y tu justicia es grande y tu misericordia es infinita. Y donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Pero la disciplina es el camino del crecimiento, el camino de la corrección, el camino de la santificación. Porque nadie puede ser santificado en medio del pecado. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Si ha habido hermanos en fornicación, si ha habido hermanos en adulterio, en homosexualidad, en drogas, en robo o en maldades semejantes, permítanos saberlo, permítanos ejercer disciplina. Y si uno de nosotros es el responsable, Señor, ayúdanos a proceder al arrepentimiento, a ser redarguidos de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia poderosa en todos sentidos. Bendice, Señor, a la iglesia de cada una de sus familias, a cada uno de sus miembros. Pues lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del